Primero que nada, agradecer sobre todo a la Embajada de Japón en México y a la Cámara Japonesa de la Industria y Comercio en México, y a las personas presentes de las compañías japonesas que nos acompañan al día de hoy. Por supuesto, tengo el gran honor de presentar a el líder regional de gobernabilidad del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, a Jairo Acuña. Muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos con esta sesión y con todo el proyecto. Jairo, a ti, a tu equipo, a Gloria, a Augusto, como siempre, muchas gracias y un abrazo a la distancia. Y también tengo el honor de compartir este panel con el señor Nakatani Gen, asesor especial del primer ministro de Japón en Asuntos Internacionales de Derechos Humanos, que nos va a acompañar a distancia mediante un video que vamos a proyectar justo después. Y también al señor Seki Masao, líder del Grupo de Trabajo para la Revisión de Constitución de Acciones Corporativas del Keidanren. Y por supuesto también a Dante Pesce, quien es director ejecutivo del Centro Vincular y quien funge también como consultor de este proyecto por parte de la implementación del proyecto aquí en México. Voy a dar una muy breve introducción al tema y justo después le paso la palabra y el micrófono a Jairo Acuña, si bien me lo permite. El discurso global, como ustedes saben, sobre la importancia de las prácticas empresariales responsables ha crecido rápidamente en los últimos 10 años debido al interés de los inversionistas, la presión de los consumidores y las demandas regulatorias. Cada vez más gobiernos han estado adoptando políticas de derechos humanos y participando en la debida diligencia en derechos humanos, fortaleciendo estos procesos como lo exigen bien los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Como es de su conocimiento, los 31 principios rectores se dividen en pilares o ejes centrales, que son los principios de esta agenda alrededor de la protección, el respeto y la remediación. En este sentido, las principales economías han impulsado normas obligatorias para dar cumplimiento a estos principios rectores, las cuales han sido promulgadas recientemente con una velocidad que no habíamos visto en los últimos años. Por ejemplo, en este año Alemania y Noruega se unieron a Francia y Australia en la promulgación de leyes sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y se espera que pronto le siga una directiva en negociación de la parte de la Unión Europea sobre la materia. También ya existen regulaciones similares en Estados Unidos que prohíben la importación, por ejemplo, de bienes producidos a través del trabajo forzoso. Estas leyes ya han afectado directamente la competitividad de las empresas de distintos países. El gobierno japonés en este sentido es muy consciente de la situación y por ello el pasado mes de septiembre publicó el gobierno de Japón sus directrices sobre el respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro responsables. Este documento establece cómo las empresas activas en Japón deberán abordar los riesgos para los derechos humanos que surgen en sus operaciones y cadenas de suministro. Asimismo, para fomentar la debida diligencia en materia obligatoria de derechos humanos, el gobierno de Japón aceptó financiar el programa global Empresas y Derechos Humanos, una iniciativa del PNUD que se propuso replicar el éxito de las experiencias asiáticas y que actualmente está implementando en 17 países en el mundo, incluidos entre ellos, por supuesto, México. Uno de los principales objetivos de este programa es apoyar a compañías japonesas y a sus proveedores en el manejo de los riesgos en materia de derechos humanos asociados principalmente a sus operaciones. Este proceso beneficiará a las compañías japonesas, estamos seguros, ya que aquellas ventajas
ya que aquellas que demuestren que sus operaciones respetan los derechos humanos, pues van a presentar y van a demostrar una ventaja competitiva clara al lanzar y ubicar sus productos en el mercado internacional. Para materializar este objetivo, el PNUD y el gobierno de Japón, con apoyo de la Cámara Japonesa de Industria y Comercio en México, llevarán a cabo la Academia de Empresas y Derechos Humanos, la cual busca capacitar a las empresas japonesas para evaluar, estimar, prevenir y mitigar impactos adversos en materia de derechos humanos. Asimismo, la Academia proporcionará acompañamiento personalizado a empresas interesadas en implementar mecanismos de debida diligencia en la materia. En esta sesión se ilustrará la importancia de que las empresas japonesas participen en la academia y también se van a presentar los objetivos principales de esta, así como su alcance y actividades principales. Agradeciéndoles muchísimo y de antemano su asistencia, les doy la cordial bienvenida a esta sesión de presentación de la academia y ahora sí tengo el gusto de darle la palabra a Jairo Acuña. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por esta introducción y muchísimas gracias por invitarnos en el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe a compartir este espacio virtual para lo que nosotros consideramos es una iniciativa de suma importancia sobre la Academia de Empresas y Derechos Humanos. Nosotros desde el Centro Regional pues acompañamos proporcionando apoyo técnico en este proceso, en esta academia, con el objetivo de que las compañías japonesas puedan tener una identificación y manejo de los riesgos asociados a sus operaciones y en la construcción de capacidades para una debida diligencia en derechos humanos. Como ustedes saben, este esfuerzo del PNUD en México es parte del proyecto global que mencionaba Carlos junto al gobierno de Japón, que permitirá o que aspira a mejorar los estándares de derechos humanos en 17 países del mundo y 2 en América Latina, el caso de Perú y México. Que por cierto, estos 2 países, en México en particular, están mostrando avances sustantivos en los últimos meses, así que felicidades a Carlos y a todo el equipo que ha venido en este proceso. Yo no quiero extenderme mucho, quiero escuchar a Dante y a los colegas de Japón, pero quiero dar tal vez un par de ideas de la relevancia de este trabajo. Primero, yo creo que el trabajo se sustenta en la premisa de que las empresas están en una posición de desempeñar un rol central en los procesos de desarrollo, en particular la reducción de la pobreza y el crecimiento inclusivo. Esto a través de la producción de riqueza y la generación de nuevos puestos de trabajo que sean dignos y que estén incluidos en las activaciones de la recuperación económica que sufre la región. Y nuestra misión desde la Oficina Regional del PNUD es que la línea de trabajo de derechos humanos y empresas sirva para motivar al sector privado a ser un socio estratégico en estos temas. Nosotros desde la Oficina Regional hemos venido trabajando diversas herramientas que están a disposición como parte de este proyecto. Una de ellas es una herramienta virtual de autoevaluación, una guía sobre empresas y derechos humanos y un curso regional virtual que será el complemento de esta academia que se está presentando el día de hoy. En particular, durante las sesiones de la academia que tienen que ver con la ayuda de nuestros colegas en México, los invitamos a utilizar esta herramienta de autoevaluación que les servirá como un instrumento para medir el impacto de sus operaciones en los derechos humanos e identificar aquellos aspectos en los que se pueda mejorar. Y finalmente, pues yo quiero subrayar que no es casualidad que México haya sido elegida para este proyecto. Desde la oficina regional, cuando analizamos la propuesta del gobierno de Japón, tuvimos en cuenta que México ya tenía un capítulo relacionado a los derechos humanos y empresas en su Plan Nacional de Derechos Humanos. Y recientemente se ha comprometido a trabajar su Plan Nacional de Acción, lo que lo convertirá en el 4º país del mundo en tener uno. A ello sumamos que México es un destino cada vez más atractivo para las inversiones provenientes de Japón, y esto ayuda a la reactivación económica en México y en la región. Para cerrar, confío y confiamos que el esfuerzo que venimos haciendo desde el PNUD les ayude a fortalecer esta relación comercial y de hermandad
y sea también una oportunidad para ampliar una cultura de la debida diligencia en derechos humanos. Creemos también que es un gran paso hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible, y desde la Oficina Regional del PNUD nos estaremos sumando a este esfuerzo con el mismo entusiasmo que tiene la Oficina de México, y nos mantendremos alertas y activos para seguir brindando todo el soporte necesario para seguir avanzando en la agenda de derechos humanos y esta cultura de la debida diligencia. Muchísimas gracias, Carlos, y colegas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jairo, por sus palabras. Yo soy Arturo Parra, coordinador del proyecto Empresas y Derechos Humanos aquí en México. Los saludo a todos y todas con mucha alegría y agradeciendo que nos acompañen esta tarde. A continuación, vamos a escuchar un mensaje del señor Gen Nakatani y por ahí voy a pedirle a mis colegas de IT que nos apoyen para llevar a cabo la transmisión correspondiente. El señor Nakatani es asesor especial del primer ministro de Japón en asuntos internacionales de derechos humanos. Adelante, por favor. Arturo, perdón, pero no se escucha. Creo que es que Correcto. cuando comparten el video tienen que habilitar la función de compartir audio. De acuerdo. Correcto.皆さんこんにちは。国際人権問題担当の総理大臣補佐官を務めております中谷元でございます。本日は日本政府が支援する UNDP 事業であります日本企業進出先国などにおける責任ある企業行動の促進においてUNDP が提供する人権デューデリジェンスに関する研修実施にあたりまして皆様にぜひお伝えをしたいことがありましてご挨拶をさせていただきます。私は本年6月に開催されました本事業の立ち上げ記念セミナーにおいて祝辞を述べさせていただきました。本事業がいよいよ企業の皆様への人権デューデリジェンスの研修を開始するということで、大変嬉しく、またその成果に大きな期待を寄せております。と言いますのも、皆様よくご承知の通り、世界的なビジネスと人権への取り組みは加速を続けております。グローバルに活動する企業の皆様にとっては、今後の企業活動の成否を握る鍵として、グローバルサプライチェーンにおける人権デューデリジェンスにいかに取り組むか、ますます重要となっております。日本政府も9月13日に全業種横断の人権デューデリジェンスガイドラインを策定をし、私の下で開催した関係省庁会議で了承し公表したところであります。このガイドラインは国連指導原則をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取り組みについて、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつ
分かりやすく解説をし、企業の理解の進化を助け、その取り組みを促進することを目的として作成をしたものでございます。私は9月下旬にベトナムとタイを訪問してまいりました。そこで日本、そしてアジアで初めてのこのガイドラインについて国連機関によるイベントなどで発信をし、ステークホルダーの皆さんと意見交換をしてまいりました。ベトナム、タイ両国においてこの日本の取り組みに対する高い関心と期待を感じてきたところであります。このようにビジネスと人権において企業がどのように取り組むべきか、これまで企業の皆さんから見れば乗っ取るべき規範が多岐にわたるように見えたかもしれません。しかしどの規範においても根底にあるのは国連指導原則をはじめとした国際スタンダードに基づく人権デューデリジェンスの実施という考え方なのであります。先ほど述べたように日本のガイドラインもこうした国際スタンダードに沿うものとして作成をいたしました。そしてこの度皆様にお届けする UNDP の研修はまさに国際スタンダードに基づく人権デューデリジェンスを実践的に身につけることのできる内容を提供したものでございます。さらに本研修の特筆すべき点は発展段階や文化が異なる国、そして地域の人権状況を考慮した研修内容となっている点であります。そのために UNDP は半年をかけて対象国のビジネスと人権に関する状況調査を行ってきました。皆様におかれましては一連の研修への参加を通じて国際スタンダードを踏まえつつ進出先国の経済状況や文化、ビジネスの実情にマッチをした人権デューデリジェンスのやり方を体得できる有意義な機会となると確信をいたしております。ぜひご活用ください。最後になりましたが、この研修が提供する知識やノウハウが皆様との実際の企業活動に取り入れられ、その競争力をより一層高めることを願ってやみません。また、企業の皆様の人権デューデリジェンスへの一層の取り組みが、事業活動を行う、まさにその国におけるビジネスを通じた持続可能な発展への貢献につながっていくことを期待をいたします。日本政府、そして私自身も引き続き皆様のグローバルなビジネス活動を後押しすると同時に、より良き持続可能な社会の実現に貢献できますように取り組んでまいる所存でございます。どうもご清聴ありがとうございました。Muchísimas gracias al señor Gena Catani por sus palabras. Y a continuación, me gustaría ceder la palabra al señor Seki Masao, líder del Grupo de Trabajo para la Revisión de Constitución de Acciones Corporativas del Keidan-RE. Señor Seki Masao, adelante.はい、承知しました。今ご紹介いただきました関と申します。経団連でこのビジネスと人権のですね、推進のタスクフォースの責任者をしております。今日はですね、このような機会を、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。私からはですね、今大臣から補佐官からもお話になったようにですね、非常に重要な課題であります。この人権、ビジネスと人権というテーマにですね、経団連としてどのように取り組んでいるか、皆様にお話をさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。それではですね、企業行動検証というのがですね、経団連にございます。
この中で非常に重要なテーマとして、このビジネスと人権を捉えておりますので、この企業行動検証と絡めてですね、お話をさせていただこうと思います。で、この企業行動検証というのは、1991年に制定をされまして、その実践をですね、助けるための実行の手引きという、そういった文書もですね、伴っております。この検証と実行の手引きで、責任ある企業行動を会員企業に浸透させていくという大変重要な文書でございます。で、この企業行動検証を5年前の2017年にですね、SDGs の達成に向けて、ソサイティ 5.0 の実現を通じて、この SDGs を達成するんだという、経団連としての戦略を柱にですね、大きくこの検証の改定作業を行いました。で、その改定作業の中の非常に重要な柱として、今日のテーマである人権の尊重ですね、これを実現するんだということで、この10か条の原則の中にですね、新たにこの第4番目の人権の尊重、すべての人々の人権を尊重する経営を行うという条文を設けたところです。そしてこの検証及び手引きの改定以降もですね、先ほどお話になりましたビジネスと人権に関する国別、ごめんなさい、ビジネスと人権に関する国別行動計画ですね、これが2020年に日本政府として制定をされました。そして、世界中でですね、この企業に対して人権尊重の取り組み強化を求める流れというのが年々強まっているという状況です。そこで経団連としては、この実行の手引きの第4章、人権の尊重の内容をですね、今一度見直して、さらに大幅に充実させる、そして実務に役立つハンドブック、この下の方のですね、カラフルな表紙のハンドブックなんですが、これを新たに制定することでですね、国連の指導原則の理解、そして何よりも実践をですね、促進しようということで、昨年の12月に公表をしたんですね。で、昨年から今年にかけて、この企業行動検証の実行の手引きを大幅に全面的な見直しをしているんですが、その中のですね、一番最も重要なテーマが、実はこのビジネスと人権に関してであったというふうに言えると思います。で、この実行の手引きの方なんですけれども、これは大変重要なことなんですが、各企業の代表者、つまり経営トップがですね、人権への取り組みの重要性を理解して行動できるようにと、それに必要な事項を記載しております。それから下の方のハンドブックはですね、もう少し実務的に担当役員、あるいは実務担当者による活用をですね、していただけるような、そういったものに仕上げております。そして企業による取り組み事例ですとか、あるいは参考として活用すべき文献、あるいはウェブサイト等の情報もですね、提供をしております。それではですね、この実行の手引きの改定にあたって留意した点などをですね、2点ご説明したいと思います。でまず第一に、この実行の手引きでは、背景ですね、バックグラウンドの記述を大変充実をさせました。というのは、どうしても企業の関心というのは具体的なですね、人権デューディリジェンスの実践の手法のみに向きがちなんですけれども、企業が人権尊重の責任を果たすということは、どういうことかといえば、これは変化し、かつ高まっていく社会からの要請、期待、こういったものにですね、主体的に応えなきゃいけない、応え続けることなんですね。で、そのための能力を不断に高めるということが必要になります。したがって決してその形作りに終わってはならない、背景や必要性を十分理解してですね、自主的、主体的に取り組む必要があるんです。で、そういったことで、そうしたその変化する期待や要請の一つとしてですね、国際社会で注目されている人権課題
は何かということを示したほか、例えば AI と人権などですね、ソサイティ 5.0 における新たな人権課題についても触れています。それから第2のポイントですけれども、これはですね、指導原則が企業に求めている運用上の原則というのがあります。でこの運用上の原則に沿ってですね、人権デューディリジェンスの実施に関する記述を充実させました。そして、実際に人権侵害が起きた場合のいわゆる是正措置ですね、是正措置についての記述を新設するなど、充実を図っております。次お願いします。はい。こちらはですね、実行の手引きで求めている人権を尊重する経営の全体像をですね、この図で示しております。実際にはこの手引きとハンドブックで、これらのプロセス一つ一つについて、企業の取り組み事例も含めて、あるいは単体の企業だけではなくて、業界団体ですとか、あるいはさまざまなステークホルダーとの連携事例、なども含めてですね、詳しく解説していますので、先ほどの政府のガイドラインと合わせて、この経団連の手引きおよびハンドブックも活用していただきたいと思います。いずれも経団連のウェブサイトから最新版がダウンロード、入手できますので、ご活用ください。はい、次お願いいたします。で、今回ですね、9月に政府が策定されたガイドライン、これ大変貴重なものだというふうに思います。指導原則に基づく企業の取り組み、人権への取り組みを促進する上で、非常に大きな一歩になったというふうに思います。で、世界ではですね、欧州では人権、そして環境のデューディリジェンスを義務化するという指令案が検討されております。この義務化される、しない、される、されない、こういったことにとらわれずですね、まずはガイドラインを浸透させるための啓発活動、そして中小企業も含めてキャパシティビルディング、これを支援していくといったことを通じてですね、企業による自主的、主体的な取り組みを促進する必要があるというふうに思っております。そしてこの実践にあたってはですね、包括的なガイドラインだけでは業務に落とし込みにくい部分もあると思うんですね。そこで今回始まっていく外務省支援による UNDP のビジネスと人権アカデミーですね。これは国連および国内外の専門家から指導原則をはじめとする基本理念、そして実際に直面する課題ですね、これは何なのかと、そしてどう取り組んだらいいのかという方法を学ぶことのできる大変有意義な機会だと思っております。研修、それから個別相談というのもありますので、ぜひ積極的にご活用いただいて、皆様の企業、現場での実践をですね、深めるということに役立てていただければというふうに思っております。企業の課題としてはですね、人権課題、業種によっても、あるいは活動する地域によっても異なるということがあると思います。したがって在外拠点の皆様が現場で人権問題を把握をして、その人権リスクを防止する、軽減する、そして対処するということが必要になってくるというふうに思います。で、その際にですね、日本企業が品質、コスト、納期などの推進活動で培ってきたサプライヤーとのですね、中長期的な信頼関係をベースにしてですね、連携をし、対話しながら取り組んでいくと、こういうこれまでの実績が強みとなるというふうに思います。そして人権が尊重される強靭で包摂的なサプライチェーンを作るということが、企業にとって大変重要な国際競争力につながるというふうに思います。ぜひこのキャパシティビルディングのプログラムにですね、ふるってご参加いただきたいというふうに思います。この後、ダンテさんからもお話があると思いますけれども、まずは世界共通の指導原則ですね、ビジネスと人権に関する指導原則にのっとること、そして人権問題というのはどうしても地域の文脈、地域の実情を踏まえた取り組みが必要です。
このことをですね、頭に入れてぜひ取り組みを進めていただきたいというふうに思います。経団連としても、企業の取り組みに役立つ情報提供ですね、そして日本政府や国連機関、ステークホルダーとの連携などを進めて推進をしてまいりたいと思います。ぜひよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。Muchísimas gracias por sus palabras, señor Seki Masao. Y ahora me gustaría cederle la palabra a Dante Pesce. Dante es director del Centro Vincular y también consultor del PNUD. Nos estará apoyando en la impartición de esta academia y a continuación nos compartirá información clave acerca de la misma, acerca de los objetivos de la academia y también de las actividades contempladas en el marco de esta actividad. Adelante, mi querido Dante. Muchas gracias, Arturo, y a los demás expositores, y para Masao Seki, que nos conocemos muy bien hace muchos años, hace yo creo que unos 17 años que tenemos amistad. Muy bien. Antes de entrar a los detalles de la academia, quisiera hacer una pequeña reflexión, aunque Carlos Cortés se me adelantó en varios de los puntos que quería decir, pero de todas maneras los voy a ir mencionando. La formación de competencias en materia de debida diligencia, tenemos que situarla en un contexto que es global, que es local y que es sectorial. Y tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los drivers o impulsores. Las empresas siempre se mueven por incentivos y por lo tanto, en la medida que esos incentivos los reconozcamos, sepamos cuáles son, seremos capaces de darle sentido a la formación y al fortalecimiento de competencias, no solo desde un punto de vista de cumplimiento, pero también desde un punto de vista estratégico. Y ese es el punto de partida que quisiera compartir con ustedes. Bueno, ya me presentaron, pero quizás el último punto aquí es que fui miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU y presidente un par de veces cuando realizamos un estudio llamado La debida diligencia, qué es lo que funciona, y la evaluación de los primeros 10 años de la implementación de los principios rectores. Me correspondió a mí presidir esos procesos y obviamente me dio la posibilidad de conocer con bastante detalle experiencias, desafíos y aprendizajes en este ejercicio de implementación de esta norma o estándar internacional. Muy bien, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos son la guía base para el ejercicio de la debida diligencia y el respeto de los derechos humanos por parte de empresas. En esta sesión yo sospecho que más o menos todos lo sabemos, y quizás destacar que cuando fueron elaborados, fueron aprobados por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a los 10 años de los principios rectores, que fue el año pasado, la evaluación también fue respaldada por la unanimidad de los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Eso es muy importante porque nos señala que hay un consenso general, unánime, a nivel de nuestros gobiernos, de empujar esta agenda. Pero también esa evaluación fue respaldada por todas las asociaciones empresariales globales, destacando la Organización Internacional de Empleadores, de la que forma parte Keidanren, y también la Cámara Internacional de Comercio, que son los dos, digamos, organizaciones paraguas o sombrilla del empresariado a nivel local, además de organizaciones indígenas, sindicales y de sociedad civil en general. Es decir, tenemos una plataforma consensuada y que eso nos permite buscar soluciones a partir de un piso común, de cimientos que son compartidos. Y eso es extremadamente importante porque nos permite focalizarnos en la implementación y no ya en una reflexión de carácter filosófico o ideológico, porque esa es una conversación superada y eso es casi una bendición, es una cosa poco frecuente en el contexto internacional.
Los principios rectores, adicionalmente, no fueron desarrollados en el vacío, no es que sean un standalone, una iniciativa aislada de otras, está interconectada y responde a un proceso de entender de qué manera se relaciona o se debería relacionar la empresa con la sociedad y de qué manera la empresa puede contribuir activamente a evitar o mitigar impactos negativos y a maximizar impactos positivos que tengan que ver con intereses o desafíos societales de nuestra sociedad, como es el respeto a los derechos humanos, obviamente, la agenda de cambio climático, entre otros, buena gobernanza, anticorrupción, etc. Los principios rectores se dividen en 31 principios, ya fueron mencionados en general por Carlos Cortés, y el punto del medio dice para qué o por qué los principios rectores existen. Y existen para clarificar los deberes y responsabilidades de los estados y las empresas para proteger y respetar los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales y asegurar acceso a una remediación efectiva para individuos y grupos afectados por dichas actividades. No establece ningún derecho humano nuevo. Lo que hace es clarificar de qué manera se relacionan derechos humanos existentes con la actividad empresarial. Y a eso está concentrado los principios rectores. Y los derechos humanos no son infinitos. Los derechos humanos, tal como plantean los principios rectores, se limitan a aquellos que están reconocidos por la ONU. Ese es el mínimo. Obviamente, cualquier empresa o cualquier gobierno puede reconocer principios que pueden ir más allá de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero no pueden ir menos. Y en ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el punto de partida, que está por la izquierda, y los dos pactos, los políticos y los económicos, y todo el eje de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, además del convenio 169 sobre pueblos indígenas. Por lo tanto, esta agenda no es infinita, es una agenda que uno parte por mirar cuáles son estos derechos y qué relación tiene mi empresa y qué impactos puede tener sobre esos derechos, no cualquier derecho. Y esto también tranquiliza a las empresas porque a veces digamos, la falta de conocimiento de los detalles detrás de estos principios hace pensar que estamos en inglés se dice open-ended, es decir, que puede ser cualquier cosa que a alguien se le ocurra. Y los principios rectores no van hacia cualquier cosa, sino que su planteamiento es sobre derechos reconocidos. Y hay un derecho nuevo que es sobre medio ambiente que no está incluido en lo que aquí están mencionados. Bueno, ahora, también ya fue mencionado por Carlos Cortés que los principios rectores se dividen en 3 pilares, pero ustedes verán que el pilar número 1 se refiere al Estado. Y el Estado es el que debe crear o generar lo que se conoce como el contexto habilitante. Es decir, el marco de políticas públicas que permite que la empresa sea capaz, pueda respetar los derechos humanos. Y eso solo se da si es que tenemos Estado de Derecho, si es que tenemos buena gobernanza. Cuando eso no existe, este ejercicio, este esfuerzo se vuelve muy cuesta arriba, se vuelve muy difícil, porque el contexto es desfavorable. A mejor gobernanza y a mayor fortaleza del Estado de Derecho, es más probable que exista justicia, que no haya impunidad y que las empresas puedan, por el solo hecho de cumplir con la ley, estar respetando una cantidad importante de derechos humanos que ya están consagrados en nuestras respectivas legislaciones. Pero adicionalmente, el Estado tiene este pilar es de obligaciones estatales e incluye lo que se llama las actividades económicas bajo control del Estado. Por ejemplo, empresas estatales, Pemex. Por ejemplo, compras públicas. Por ejemplo, créditos a la exportación. Por ejemplo, tratados comerciales. Y puedo seguir un poco más. Por lo tanto, hay una serie de actividades donde se espera que el Estado, a través de las actividades económicas que controla, lidere dando el ejemplo.
Y eso, por desgracia, lo que hemos identificado en la evaluación, cuando yo era parte del sistema de la ONU, es lo más débil en la implementación de los principios rectores. No las grandes empresas que tienen una vocación de ser competitivas y por lo tanto de incorporar los factores ambientales, sociales y de medio ambiente, pero la falta de contexto habilitante. Corrupción, por ejemplo, falta de transparencia, impunidad, son todos factores que atentan contra la posibilidad de respetar los derechos humanos. El pilar 2 se refiere a la empresa, de todo tamaño, estatal o privada, de respetar los derechos humanos, actuando con la debida diligencia, de manera preventiva, que es el corazón de la debida diligencia, para abordar impactos negativos, identificarlos y gestionarlos preventivamente. Voy a entrar en un poquito más de detalle sobre eso en un momento. Y finalmente, el pilar de víctimas o personas afectadas en el goce de sus derechos o vulneradas en el goce de sus derechos. Y lo que se busca es asegurar el acceso a remediación en caso de abusos. Es decir, la pregunta aquí, cuando el Estado falla en su obligación de proteger y cuando la empresa falla en su responsabilidad de respetar los derechos humanos de individuos o grupos de personas, ¿qué pasa con esas personas? ¿A qué se ven enfrentadas? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cuál es la trayectoria que siguen sus casos, sus situaciones? ¿Encuentran remedio, reparación o no? Y en países donde hay alto nivel de impunidad, Latinoamérica, por ejemplo, en general, el gran problema es que la mayoría de las personas afectadas ni siquiera intenta la búsqueda de justicia porque supone que va a perder, que de ahí no va a pasar nada. De nuevo, tiene que ver con gobernanza y con Estado de Derecho. El principio 15 se refiere explícitamente al proceso de debida diligencia y el principio 17 lo describe en un paso a paso. No voy a entrar en el detalle, obviamente la guía de el PNUD esto lo captura, lo incorpora y muchas otras herramientas prácticas siguen básicamente el mismo esquema. La OCDE ha desarrollado guías específicas de debida diligencia con enfoque sectorial, lo que también es algo que nos ayuda a orientar a algunos sectores, porque obviamente una guía general se mantiene un poquitito en la superficie y cuando uno quiere profundizar con enfoque sectorial se vuelve más difícil y la OCDE ha hecho este ejercicio. Todas estas guías son de carácter vinculante, como todo lo que produce la OCDE para sus países miembros, es decir, para México y también para Japón. Otra cosa es que efectivamente los usemos y el carácter vinculante es para nuestros gobiernos, que la OCDE no tiene capacidad de obligar a los gobiernos, pero sí de recordarnos el compromiso de implementar de buena fe y haciendo un esfuerzo razonable, ¿sí? Lo que se llama la obligación de medios. Muy bien. Y lo más nuevo es la guía de la OCDE para una conducta empresarial responsable, para la diligencia debida, de mayo del 2018, aprobado nuevamente por unanimidad en la OCDE, que nos da un marco general del entendimiento de la debida diligencia y que en general los principios rectores y esta guía son los que alimentan el marco de políticas públicas que voy a describir en un momento. Y esta es el modelo de integración de la conducta empresarial responsable a la gestión de una empresa, que obviamente incluye el respeto a los derechos humanos, sigue la misma lógica. Y de hecho, esta guía se basó 100% en los principios rectores, 100%. Por lo tanto, está absolutamente alineado. Otra forma de ver el ejercicio de debida diligencia, que no sea en una forma circular, sino que la forma quizás más comúnmente aceptada, tiene un eje de la política, el ejercicio propiamente tal de debida diligencia, el eje de remediación y transversalmente el compromiso con los grupos de interés o partes interesadas en un diálogo significativo. Es decir, que no sea un ejercicio de escritorio, sino que sea un ejercicio basado en la participación, particularmente de las partes interesadas afectadas o posiblemente afectadas. Muy bien. Quisiera también mencionar 4 impulsores o drivers que identificamos en la evaluación de los primeros 10 años de la implementación de los principios rectores.
Lo primero es el interés público, ya ha sido mencionado. Hay una expectativa de la sociedad al alza de que las empresas contribuyen al desarrollo sostenible a partir de un comportamiento empresarial responsable que respete los derechos humanos, respete el medio ambiente y que esté basado en un buen ejercicio de gobierno corporativo o de integridad. Eso más o menos está consensuado en las sociedades democráticas, en las no democráticas un poco menos, pero en las democráticas claramente sí. Y este interés público se expresa en una manifestación explícita del empresariado global que incluye a Keidan Ren, de febrero del 2021, en el que se establece la guía o la orientación estratégica del empresariado global de comprometer su respaldo a los principios rectores y a esta agenda, de manera de superar una discusión ideológica, si esto aplica o no a la empresa, si es algo politizado que tiene que ver con la izquierda radical o no, eso está zanjado. Es el propio empresariado global el que se pronuncia y por lo tanto esto es una agenda que se la apropia al empresariado a nivel internacional. Obviamente Keidan Ren también. El segundo impulsor es la regulación. Ha sido mencionado también. Y la regulación lo que está haciendo es que las expectativas se cumplan a partir de un diagnóstico, que el enfoque voluntario no logró satisfacer las expectativas. Es decir, logró movilizar a empresas líderes, sí, pero no logró movilizar al común y corriente de las empresas, al promedio empresarial. Y por lo tanto, la decisión de gobiernos es de nivelar la cancha, level playing field, que es nivelar la cancha hacia arriba. De manera que los pioneros no les va a afectar en nada, pero los que se han quedado atrás, los mínimos se espera que sean más altos. Y son mínimos, no son máximos, pero en muchas partes esos mínimos siguen siendo aspiracionales. Incluso cumplir la ley es aspiracional en muchas jurisdicciones del mundo. Y ejemplos de regulación son los ejercicios de planes de acción de empresas y derechos humanos en distintas partes del mundo. Japón que ya lo tiene, Estados Unidos lo está revisando, México lo está desarrollando, etc. La ley alemana de debida diligencia que entra en ejecución el 1 de enero del próximo año, que incluye el elemento de la obligación de medios, es decir, mejor esfuerzo, esfuerzo razonable y sobre la base de la buena fe, y hace responsable de este ejercicio al máximo órgano de gobierno de la empresa, es decir, su directorio ejecutivo, en el caso de Alemania. Y eso es muy interesante de ver cuál es la visión que están teniendo los alemanes. Y la Comisión Europea, hay otros ejemplos más, la Comisión Europea publicó el borrador después de un voto en el Parlamento Europeo con 81% de votos a favor y 9% de votos de abstención, es decir, es una pequeña minoría los parlamentarios que se oponen a esta agenda y se espera que hacia finales del próximo año ya esté desarrollada esta directriz, de manera que entre en vigencia en un proceso escalonado en todos los países de la Unión Europea, 27 países. Pero la decisión política ya está. Y eso también muy importante. Y en el caso de Japón ya fue mencionado varias veces el ejercicio, la expectativa del ejercicio de debida diligencia en las cadenas de suministro con un foco en impactos laborales, basado en la guía de debida diligencia, perdón, los principios rectores de empresa y derechos humanos y con referencia a la OIT. Pero en definitiva, si bien esto no es obligatorio, lo que uno podría esperar es que eventualmente lo sea, porque esa es la trayectoria que se ha seguido en otros países que han iniciado procesos de mayor exigencia de clarificación de expectativas. Y por lo tanto aquí sería interesante que los interesados lo pudieran ver efectivamente, exactamente, qué es lo que espera el gobierno de Japón de las empresas japonesas. El tercer impulsador son expectativas de los inversionistas que van al alza. Y esta es la guía o el análisis que hace Dow Jones Sustainability Indexes, que es el proveedor de servicios para la Bolsa de Valores de México, pero donde también hay muchísimas empresas evaluadas. Es el instrumento más comúnmente utilizado en Japón
también más comúnmente utilizado en México. Y en el cuestionario que hace Dow Jones Sustainability Indexes ya incluye 4 preguntas específicas sobre derechos humanos: el compromiso de la empresa, política de la empresa, el ejercicio de debida diligencia, la evaluación de resultados o efectividad, y la divulgación o la transparencia para permitir la rendición de cuentas de los resultados. El proceso y los resultados. Esto ya son preguntas estándares. De nuevo, esto es muy importante porque normaliza a nivel de los analistas internacionales de riesgos empresariales una conversación que era muy de nicho y hoy día deja de ser de nicho y se tiende a normalizar. También los principios de inversión responsable avanzan aceleradamente en México y en Japón, con decenas de signatarios en México y con centenares de signatarios en Japón, que comprometen incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo a sus inversiones. Y hace 2 años, los principios de inversión responsable incorporaron un criterio core o central o corazón, que es respeto a los derechos humanos a partir del ejercicio de debida diligencia. Y ellos han anunciado que en un periodo breve de tiempo, el no cumplimiento de esa expectativa lo que va a llevar es que inversionistas institucionales sean invitados a salirse de esta organización, de esta asociación empresarial. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con una expectativa central. Vamos un poquito atrasados en Latinoamérica. De los 128 signatarios, de momento ninguno ha cumplido con esta expectativa, pero lo que uno puede suponer es que nos iremos, digamos, nivelando hacia arriba con el paso de los meses y los años, ojalá meses más que años. Pero de todas maneras estamos en el mismo barco, es decir, esto es algo que aplica y que se refiere a todo el mundo. Y finalmente, las relaciones comerciales. El comercio y las inversiones es el driver y el impulsador número 1, especialmente en el mundo en desarrollo, donde nosotros no establecemos los estándares, a menos que participemos de la gobernanza global o del multilateralismo. Pero en definitiva, cuando una empresa del mundo más desarrollado o más, digamos, industrializado, quiere transmitir o digamos, o traspasar expectativas, lo hace a través de sus cadenas de suministro, a través de sus subsidiarias y de sus inversionistas. Y esas son las formas en que a nosotros nos llega. Ejemplo de cómo esto nos llega: Tratado de Libre Comercio o de Asociación Económica México-Europa, donde explícitamente se menciona el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos. También la actualización del Tratado Comercial de América del Norte, donde es explícita la expectativa de la debida diligencia en materia a las declaraciones de principios y normas del trabajo de la OIT. Si bien no es abarcativo de todos los derechos humanos, se concentra en los laborales, tal como Japón. De todas maneras, es un avance significativo que se explicite la debida diligencia, acotado a derechos laborales, pero es un avance sustantivo, es un avance muy sustantivo, porque la empresa aprende de este proceso y luego podrá expandir este conocimiento o esta cultura o práctica a otros aspectos de derechos humanos. Y finalmente, digamos, los pasos siguientes para cualquier gobierno corporativo, alta gerencia, gerente general, es decir, los tomadores de decisión de una empresa, que permitan dar las señales para que los gerentes de operaciones, para los gerentes de compliance, de calidad, digamos, medio ambiente, laboral, hagan su trabajo. Hay 4 ejes que quisiera destacar. 1, conocer los derechos humanos más importantes para esa empresa. Es decir, cuáles son los derechos humanos que más probablemente voy a impactar negativamente. Conocerlos. ¿Quién? Los jefes. Segundo, el compromiso de forma transparente con las partes interesadas de hacernos responsables de la prevención de la ocurrencia de esos impactos negativos, de entenderlos, evitarlos, mitigarlos, pero en definitiva, prevenir. El tercer elemento es liderar desde la alta dirección. Y el liderazgo no es solo
tener un discurso o narrativa. Eso de todas maneras. Alguien tiene que representar a la empresa en un mensaje que sea claro y entendible, pero acompañarlo de medios de implementación. Y los medios de implementación son muy importantes porque dan la señal necesaria al interior de la empresa. ¿Y esto qué significa? KPIs. ¿Esto qué significa? Conectar con evaluación de desempeño. ¿De quién? De los jefes. Incorporar las brechas o los desafíos identificados en el ejercicio de debida diligencia en la matriz de riesgo o matrices de riesgo. Aprender de las lecciones aprendidas para poder retroalimentar un sistema de gestión que vaya aprendiendo de manera inteligente. Por lo tanto, el discurso, si no se acompaña de medios de implementación, queda en un discurso. Y al quedar en un discurso, lo que produce es un efecto dentro de la empresa cínico, de decir, sí, esto es muy importante, pero en realidad no es muy importante. Cuando algo realmente es importante, se nota. Y los trabajadores y ejecutivos se dan cuenta, porque se acompaña de medios de implementación, presupuesto, staff, formas de evaluación, etc. Y finalmente, y eso es lo que yo creo que es muy importante para la Cámara de Comercio japonesa en México, es colaborar más allá de la zona de confort. La colaboración por debajo, precompetitiva, en el espacio de colaboración precompetitivo. En el espacio competitivo no se puede colaborar porque es colusión, es ilegal, pero en el espacio precompetitivo hay un enorme espacio para la colaboración. El aprendizaje de pares, una carrera hacia la cumbre. Y ahí es donde el análisis hecho el año pasado sobre los principios rectores y su implementación hace un llamado muy importante a las asociaciones empresariales de cumplir un rol para liderar estos procesos, para ser los que canalizan las inquietudes, los que señalan el camino, los que ayudan a que este esfuerzo colectivo tenga viabilidad, para pasar de unos pocos pioneros a muchos, de manera de poder fortalecer la competitividad no solo de empresas individuales, sino que de todo un sector, y que además refuerce el valor de la marca, en este caso Japón, o de cualquier otra marca país en el resto del mundo. Esa lógica se permite en la medida que los esfuerzos sean colectivos y no aislados. Ahora, quisiera cambiar levemente de tema y meterme al análisis de riesgos de derechos humanos en las empresas japonesas y sus cadenas de suministro en México. Este es parte de un estudio que no está 100% concluido, pero quisiera decir, lo primero es una evaluación que se hizo desde las Naciones Unidas el año 2016. Y la evaluación dice, el grupo de trabajo que visitó México el año 2016, sobre empresas y derechos humanos, destacó que México adolece de altos niveles de violencia, inseguridad e impunidad, que se ven agravados por la persistencia de los problemas de corrupción y la delincuencia organizada. Enfatizó sobre la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente, crear un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad. Estos son riesgos, permite que uno pueda poder enfrentarlos, y ese es el esfuerzo significativo. Es escasez de información respecto a la violación de derechos humanos, en este caso en la industria automotriz, información poco balanceada, principalmente viniendo de organizaciones de la sociedad civil, y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de México, el último análisis que tienen publicado sobre violación de derechos humanos por parte de empresas en México está desactualizado al año 2018. Esto es obviamente un contexto desfavorable nuevamente, falta de información, dificultad para identificar los riesgos. ¿Cómo vamos a trabajar con cadena de valor si hay muy poca información sobre la cadena de valor? También respecto del deber del Estado para proteger los derechos humanos, no quiero entrar en mayor detalle, no me alcanza el tiempo, pero decir
falta de instancias gubernamentales que protejan los derechos humanos. Es decir, hay una cantidad importante de normativas, decretos, leyes, pero con una débil y baja implementación, y cuando no se implementa, pasa poco. Eso significa hay impunidad en una medida muy alta, y eso hace que se le pierda fe, se le pierda la confianza a la institucionalidad de gobierno. Desde el punto de vista del deber, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, los clústeres automotrices y asociaciones y cámaras empresariales vinculadas se refieren al tema de derechos humanos de manera marginal. Es decir, hay una mención entre muchas otras cosas, pero no es algo central como tiene Keidanren en Japón. El concepto de desarrollo en la cadena de suministro se refiere casi exclusivamente a relaciones transaccionales, pero no a una relación de alianza de largo plazo, de partnership, que incluya variables no transaccionales como el respeto a los derechos humanos. Hay algunos ejemplos, algunas empresas hacen alguna mención un poquito más profunda, hay algo de trabajo o bastante más en salud y seguridad ocupacional, pero en general lo que se describe son relaciones transaccionales. Y algunas empresas, como menciono en el último punto, hacen menciones a los derechos humanos, pero cuando comparamos con la casa matriz, qué es lo que dice la casa matriz con lo que dice la misma empresa en México, hay una diferencia gigantesca. Y por lo tanto ahí hay un espacio que rellenar, que mejorar, porque obviamente el parámetro de referencia no es la subsidiaria en México, sino que es la matriz en Japón. Esa es la que marca el punto de partida. La casa matriz en Japón es la que establece la meta, el objetivo, no la subsidiaria. La subsidiaria podrá gradualmente llegar al mismo nivel, pero no es la subsidiaria la que manda a la hora de evaluar la empresa, sino que la casa matriz. Eso es en todo orden de cosas. Y en mecanismos de remediación, lo que encontramos es que hay algunas referencias a whistleblower, a canal de denuncia, pero no hay información de qué tan usado es ese canal por parte de la cadena de suministro, los dueños de las pymes, pero también sus trabajadores o contratistas, y es difícil saber si esas personas o empresas tienen acceso realmente a este canal de denuncia, y tampoco hay información, porque se percibe muy débil e inexistente, evaluación de su efectividad. Es decir, si los canales de denuncia realmente sirven para algo concreto. Puede que sí, y es probable que sí, pero no es claro de la evaluación que hemos hecho. Ahora, las empresas japonesas hicimos un zoom en algunas empresas que tienen presencia muy importante en México, en el clúster automotriz. Hicimos un análisis detallado de sus casas matrices y de lo que dice la misma empresa en México. No las voy a mostrar, pero sí quisiera mostrar dónde aparecen las empresas mexicanas, o sea, japonesas en México, en el ranking de sostenibilidad de Standard & Poor's. Y hay un análisis de las empresas del sector automotriz, donde se plantean algunos de los ejes principales. Y para estar, digamos, que diversifiquen sus carteras para transmisiones alternativas, es decir, que se alejen de la combustión o del petróleo o, digamos, o gasolina. La innovación es esencial para el éxito a largo plazo de la empresa, y esto requerirá trabajar con la cadena de suministro. Porque los fabricantes dependen de la cadena de suministro para gestionar riesgos que son amplios, pero también para el desarrollo de tecnología y soluciones que estén en la frontera de las oportunidades. Una comprensión integral de los costos medioambientales y estructuras sólidas de gobierno corporativo y de prácticas de cumplimiento son fundamentales para verificar que efectivamente los estándares se estén cumpliendo. Y en la parte de abajo, los criterios destacados y su ponderación, es decir, qué miden con más precisión y cuánto pesa eso en la evaluación central de la empresa. Si se fijan en el componente 3, administración de la cadena de suministro y gobierno corporativo, e integrado entre los dos, administración de la innovación, concentra el 38% de la ponderación de empresas, lo que es muy, muy alto. Y aquí es donde aparecen de las 4 empresas grandes en México, hay 2 que están muy destacadas y otras 2 que no están tan destacadas en este ranking.
También hemos hecho el análisis de las empresas proveedoras de autopartes que están en la cadena de suministro de la industria automotriz japonesa. No voy a entrar en ningún detalle, pero digamos, estos son los puntos destacados. Y aquí están las empresas más destacadas. Hay un par de japonesas en la parte de abajo, de los más destacados. O sea, la columna izquierda de todas maneras son de los más destacados del mundo. Y lo último que quisiera mostrarles es un análisis que hace el World Benchmark Alliance, que es una coalición de más de 200 instituciones, incluyendo del orden de 50 inversionistas institucionales, Standard & Poor's, por ejemplo, o Robeco, que era el brazo de inversión de Standard & Poor's, y analiza algunos factores específicos de derechos humanos por parte de la empresa. Hay 5 criterios. Compromiso de gobernanza y políticas, es decir, me comprometo con el respeto a los derechos humanos. El segundo, incorporación del respeto a los derechos humanos y realización de la debida diligencia en materia de derechos humanos. Mecanismos de reclamación y acceso a reparación, en la parte de abajo están las ponderaciones, prácticas específicas para prevenir los impactos de los derechos humanos en cada industria, no generales, sino que específicos para la industria, y respuesta de las empresas a las denuncias de graves impactos negativos sobre los derechos humanos. Es decir, cuando yo recibo una denuncia en mi canal de denuncia, eso tiene muchísima importancia, no el canal, sino que qué es lo que pasa con las denuncias que llegan a través de ese canal. Ahora, han hecho un análisis específico de la industria automotriz, un foco en la industria automotriz. El trabajo forzado, salarios dignos, restricción a libertad sindical, son algunos de los problemas persistentes en la industria y su cadena de suministro. El uso de recursos naturales en el proceso de fabricación tiene posibilidades de impactos negativos. Metales que vienen de alguna parte de minería o sector extractivo. Acaparamiento ilegal de tierras o el agotamiento de recursos naturales. Y en promedio, el resultado de las empresas de la industria automotriz es muy bajo. Es muy bajo, lo que significa desde un punto de vista positivo es que hay una oportunidad de mejorar mucho. Y aquí están los resultados. Las mejores entre 30 y 40% respecto de esta evaluación. El siguiente tramo de 20 a 30, en el de 10 a 20 aparecen 3 japonesas, bueno, hay una cuarta Subaru, pero que no está en México, y entre 0 y 10 hay la cuarta japonesa grande en México. Ahora, respecto de la última evaluación, los resultados del general de las empresas bajaron. ¿Y qué es lo que pasó? Que se puso más énfasis en la efectividad de la implementación de políticas que en la política misma. Lo que se vio es que muchas empresas hicieron un copy-paste de políticas de otras empresas, sin seguir un proceso, ¿sí? Entonces, yo copié una política, tengo una política, listo. Pero hoy día, la política, si no se acompaña de medios de implementación, de una forma que demuestre que estoy efectivamente traduciendo la política en acciones, eso pesa mucho y hace caer la evaluación de la empresa. Por lo tanto, la evidencia de implementación, hasta ahora, evidencia de implementación es el foco de la evaluación donde las empresas les va más mal, no lo pueden demostrar. Y en una siguiente evaluación, que probablemente sea en 2 años más, el foco va a estar en efectividad de la implementación. Es decir, si yo puedo demostrar que lo que estoy implementando tiene efectivamente impacto en evitar lo negativo y quizás maximizar lo positivo. Muy bien. Y las 5 conclusiones de este análisis general de empresas. El respeto corporativo por los derechos humanos ha cobrado impulso. El escenario está listo para que haya más regulación, cosa que ya hemos conversado. Elevar las responsabilidades de derechos humanos a la junta directiva y a la alta gerencia es clave. Eso ya está ocurriendo. Yo soy parte de pequeños grupos asesores de gobierno corporativo, 3 de empresas alemanas, que nos toca asesorar a la junta directiva y al gerente general bajo los términos de referencia de desafiar y hacer preguntas incómodas. Ese es el mandato hacia gobierno corporativo. Eso está ocurriendo porque Alemania obviamente viene con su ley el 1 de enero. Las empresas deben traducir sus compromisos con la participación de las partes interesadas en acciones significativas. Las empresas están adoptando un enfoque de no intervención en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Lo que está pasando es que le estoy traspasando mis responsabilidades a mis proveedores y contratistas en cláusulas contractuales. Y por lo tanto yo me lavo las manos, quedo limpio al traspasarle las responsabilidades a un tercero. Y ese tercero firma contratos por adhesión y por lo tanto digamos, no tiene capacidad negociadora de decir esto me parece abusivo, ¿sí? Es como pasa con un trabajador individual versus un trabajador sindicalizado. Y la quinta conclusión, ante la crisis climática, las empresas con un enfoque eficaz de derechos humanos están mejor equipadas para planificar una transición justa, porque tienen mucha más experiencia de diálogo significativo con sus partes interesadas afectadas. Muy bien. Y ahora, lo último, el programa de formación del 2023 en adelante. Se va a realizar un primer taller de formación presencial en México el 2 y 3 de febrero. Lo voy a facilitar yo, pero obviamente van a participar otras personas. Será acompañado de acciones de capacitación o coaching individual a empresas interesadas, hasta de 90 minutos cada uno, financiado, digamos, por el proyecto del PNUD. Transversalmente se utilizará la guía de debida diligencia elaborada por el PNUD, pero por lo que nos planteaba Masao Seki, es que yo creo que va a ser necesario utilizar también la guía de Keidan Ren de debida diligencia, de manera de hacerlas compatibles y no estar trabajando en un lado con una y en otro lado con otra, de manera que las podamos integrar de alguna forma. Vamos a ver qué tal eso. Y los 4 ejes de formación son los que planteé antes: la colaboración, el liderazgo, conocer los impactos y comprometerse. Y de las cosas básicas que uno tiene que entender y que vamos de la mano con lo que yo les acabo de presentar: lo básico sobre empresas y derechos humanos, los derechos humanos y empresas en México, con un análisis más detallado y una deliberación respecto de esos riesgos, y el ejercicio de debida diligencia propiamente tal. El eje de política, el eje del ejercicio propiamente tal, y el acceso a remedio o remediación. Con eso termino mi intervención. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto a preguntas o a una interacción con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante, por una explicación muy profunda, muy precisa de los principales temas que va a llevar a cabo. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces ahora les voy a pedir por favor a las personas participantes que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca del contenido que nos acaba de presentar Dante, acerca de la academia en sí misma, pues nos la compartan aquí en el chat. Voy a pedir de favor a nuestra intérprete, en caso de que exista alguna pregunta en japonés, pues que también nos la compartan en el idioma, ¿no? No sé, esperemos ahí sus preguntas, o a menos de que todo haya quedado totalmente claro. Y quizás alguna reflexión desde nuestros colegas en Japón, De acuerdo. porque eso a mí me interesaría mucho, escuchar cómo ellos nos ven a nosotros y este ejercicio que estamos empezando. De acuerdo.